Amados hermanos, yo soy Gise Rojas, como ya todos saben, yo soy la pastora profeta del Ministerio Apostólico y Profético de Restauración del Reino de los Cielos. Como les prometí, nosotros vamos a estar posteando una serie de vídeos de doctrinas referente a algunos temas que son realmente trascendentales en estos tiempos tan difíciles de doctrina que corren ahora mismo en la iglesia, tomando en cuenta que hay muchas cosas que se están diciendo, que se están haciendo sin revelación profética y que están causando muchísimo daño realmente al pueblo de Dios. En el día de hoy yo quiero tocar un tema que es muy sensible en la iglesia y es el tema de la santidad. Es decir, la santidad de la que tanto habla la Biblia, la santidad de la que tanto habla la iglesia, la santidad que es tan importante para todo cristiano y todo creyente que se convierte a Cristo. Porque realmente la Biblia claramente expone que el cristiano o la persona que se acerca a Dios tiene que ser santo porque Dios es santo. Esa es una evidencia que está ahí, que nadie puede refutar, que nadie puede quitar, pero lo que nosotros tenemos que entender realmente es qué es esa santidad y qué no es esa santidad. Porque a día de hoy el problema más grave que tiene la iglesia es que no sabe diferenciar qué es santidad de qué no es santidad. Para nosotros poder entender lo que es la santidad, primero tenemos que partir de qué no es la santidad. Porque cuando tú partes de lo que no es la santidad, es cuando verdaderamente tú puedes entender que sí lo es. Un ejemplo claro de lo que no es la santidad nosotros lo encontramos en el pueblo de los fariseos. O sea, los fariseos, que eran una secta que se encontraban en el tiempo de Cristo, junto con los saduceos y los herodianos y una serie de sectas, además a la que pertenecía, por ejemplo, Barrabás, que eran celotes, otros eran, bueno, en fin, esenios. Había muchísimas sectas que habían surgido en todo el lapsus de tiempo en el que no había venido profeta, en el que no había venido el Cristo, que era muchísimo. O sea, para que os hagáis una idea, el pueblo de Israel estaba en una condición tal cuando Cristo se presenta, que dice que los israelitas andaban como locos, donde sonaba un tarro, ahí van ellos, porque realmente no había palabra de Dios en la tierra. ¿Pero por qué no había palabra de Dios en la tierra? Porque Dios se había apartado del pueblo a causa de la iniquidad, a causa de la maldad, y Dios había esperado el lapsus de tiempo hasta que llegara el ungido de Dios, el prometido a Abraham, que iba a cumplir con la promesa del Génesis en 3:15, donde se le dice a la mujer que alguien vendría a restaurar por fin la iglesia o el mundo de la maldición en la que habían caído a causa de la desobediencia. Ahora bien, ¿qué había pasado en todo ese tiempo que abarca desde que el pueblo no había recibido profeta hasta que viene Juan el Bautista y se presenta para ser el precursor del Cristo en esa alegoría manifiesta de lo que fue la obra de Elías y los profetas de Baal? Teníamos un pueblo que no tenía palabra profética, teníamos un pueblo que no tenía unción, teníamos un pueblo, mi alma alaba la gloria de Dios, que no tenía conocimiento de Dios. Se habían entregado al conocimiento humano, los fariseos habían establecido escuelas, había lo que se llamaba la cátedra de Moisés, donde estaban sentados los fariseos y los maestros de la ley, y ellos eran la máxima autoridad eclesiástica que se encargaban de decir cómo había que caminar, cómo había que hacer para agradar a Dios, para servir a Dios. ¿Qué pasa? Esta gente, desgraciadamente, habían incurrido en injusticias muy graves. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no había unción. Al no haber unción, al no haber una persona que tuviera el conocimiento, como cuando Dios llamaba a los jueces para librarlos de manos de sus enemigos, los israelitas habían caído en manos de enemigos de tipo espiritual. La doctrina estaba leudada, era una doctrina, como Cristo le va a referir más adelante a ellos, que no conducía a la salvación porque era hipócrita. Es decir, se puede tener una supuesta conversión, se puede tener un supuesto conocimiento de Dios, pero hay una cosa que la gente no sabe de Dios. Dios no se le da a conocer a todo el mundo, ni tampoco todo el evangelio está en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque siempre Dios tiene que manejarse para Él hacer sus obras extrañas que Él hace. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, nosotros nos encontramos, por ejemplo, con que este profeta de Dios, cuando empieza a hablar en el capítulo 1 de su libro acerca de los problemas del pueblo de Israel, él empieza a hablar de la herida sangrante que el pueblo de Israel tiene dentro, que es una herida que procede básicamente de que el pueblo no tenía arrepentimiento, no tenía frutos dignos y estaban completamente ciegos haciendo obras que a Dios no podían agradarle. Entonces, cuando el Señor
toma a este profeta y él empieza a hablar de una viña que no ha dado buen fruto, que ha dado fruto agrio, esto es en el capítulo 5, empieza a hablar de un pueblo que está en pecado, empieza a hablarles más adelante y a decirles que Dios iba a cegar sus ojos, que Dios iba a tapar sus oídos, que iba a endurecer su corazón. ¿Por qué razón? Porque su religión era vana, era una religión de apariencia, se acercaban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de él. Pero lo que la gente no sabe es que cuando el profeta Isaías está hablando de esta situación que Dios iba a permitir hasta el final de los tiempos, lo que está diciendo el Señor es que él a través de las mismas escrituras iba a cegar a esa gente para que viendo a los profetas, para que escuchando la verdad, para que teniendo las escrituras en las manos, ellos no pudieran entender y conocer la verdad real de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que queremos alcanzar la verdad en Dios, siempre que queremos entender doctrina en Dios, necesitamos necesariamente tener una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele y para que su poder se manifieste y nos guíe a toda verdad. Para que os hagáis un ejemplo de esto, los fariseos tenían toda la ley en la mano, tenían la Torá, era gente que se pasaba toda su vida estudiándola, o sea, no era gente indocta. No estamos hablando de gente que cogió la Biblia y se hizo malo por puro gusto. Es que las escrituras siempre son sobrenaturales y el Señor pues deja las cosas a su manera para que sea tu propio corazón el que te guíe a lo bueno o te guíe a lo malo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente tiende a tomar de las escrituras aquello que coincide con su propio corazón, que no siempre necesariamente es bueno porque el corazón es engañoso. El fariseo te diezmaba, el fariseo todo, absolutamente de los alimentos que prescribía la ley sacerdotal, el fariseo hacía un montón de sacrificios para ser vistos de los hombres, ya venga a orar aquí para que vean cuánto ora y me den más ofrendas, ya venga a hacer oraciones largas, interminables, repetición de palabras que ni siquiera eran para Dios, eran para que la gente viera que ellos oraban mucho y por consiguiente viniesen a darle a ellos el dinero que se daba para Dios, porque ellos eran los que estaban al servicio de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. El fariseo era quien llevaba una ropa hasta los pies, como los sacerdotes, llevaban largas filacterias, era gente que amaba ser vista de los hombres, ir a los primeros asientos, sentarse en los primeros bancos, pero esto no es la religión que ellos realmente debían tener. Pero ¿por qué los fariseos no entendían que su religión era vana y que era una religión de hipocresía? Porque los fariseos estaban montados en un aguijón de las escrituras. Ellos estaban cegados por el Señor. ¿Por qué razón? Por no tener amor por la verdad, porque siempre Dios que deja las escrituras, deja una enseñanza, deja una doctrina, pero siempre deja aguijones. Lo tuvimos en el pueblo de Israel, porque en la Biblia todas las alegorías que ustedes pueden ver, normalmente cuando Dios las dispone ahí, esas alegorías nos dejan una enseñanza de lo que iba a ser la vivencia que nosotros íbamos a tener. Eclesiastés te dice que Dios hace que lo pasado vuelva a suceder y él restaura lo que ya fue. Esa palabra se refiere a que Dios siempre repite las mismas cosas desde diferentes puntos de vista. Por eso nosotros, cuando pasó el suceso de Elías, ya habíamos tenido un eco en el libro de los Reyes y se manifestó cuando Juan el Bautista vino a hacer el holocausto o el precursor del holocausto de Cristo, donde descendió todo el poder del cielo para desmontar todas las mentiras de los profetas de Baal y donde se manifestó el verdadero poder de Dios. Yo quiero que ustedes en este día presten atención a lo que no es la santidad, porque nosotros vamos a estudiar lo que sí es la santidad desde el punto de vista de la revelación profética. Yo entiendo que en Dios no se puede trabajar sin revelación porque estamos entendiendo que los problemas que hoy aquejan al pueblo, los asesinatos que se están dando en el pueblo con los supuestos pecados, la gente que se mofa y se jacta de hablar de una santidad externa, de una limpieza total de pecados, cuando realmente se ve claramente que están más en pecado que los mismos fariseos. Y yo eso es lo que quiero meter el dedito en la llaga para que el pueblo tenga conciencia de qué es y qué no es la santidad, porque creo que de ello depende, mi alma alaba la gloria de Dios, que se entiendan algunas cositas que hoy se están predicando por ahí que carecen de fundamentos realmente en revelación bíblica y que están haciendo mucho daño al pueblo de Dios. Cuando los fariseos están ejecutando la Torá, los fariseos no están haciendo nada malo, ellos están cumpliendo con la ley, pero están cumpliendo con la ley accesoria. Al venir el Cristo, que es el ungido, con la verdadera revelación del cielo, con el Espíritu Santo para guiarlo a toda verdad, Él viene a decirle a ellos algo que ellos no han podido hacer por una razón muy simple. Primero, el fariseo no tiene revelación.
Las mismas escrituras que te dicen en la ley, mata a la adúltera, mata al fornicario, mata o esparce fuera al ladrón, es la misma que te dice, ama a tu prójimo en Levítico 19 más o menos como a ti mismo. En esta ocasión yo no voy a citar los versículos literalmente uno por uno, porque yo aprendí de uno de los mayores procesalistas del mundo, que es Oliva Santos, que es un señor que da clases en la Universidad Complutense, y me enseñó muchas cosas en el cuarto de Derecho, y fue que realmente nosotros, cuando estamos aplicando códigos, que es lo que es la Biblia, no es necesario memorizarlos. Generalmente el que memoriza versículos o memoriza códigos es para contienda. Yo creo que ya somos maduros espiritualmente. Para la gente que yo estoy predicando es doctrina. Para esa gente que ya tiene cierto conocimiento de la palabra, y ya tenemos Google ahí también, que introduces la palabra, inmediatamente te sale qué versículo es, con lo cual nos vamos a remitir simplemente a hacer las citaciones sin nombrar muchas veces los versículos bíblicos, porque cuando vas a hablar de temas tan complejos de manera resumida, es bueno que tengamos pues cierta amplitud y no nos metamos demasiado en ir citando versículo tras versículo, porque muchas veces se escapan y esto es una exposición. Mi alma alaba la gloria de Dios, así que tengan ustedes paciencia. Los fariseos se sabían la ley, pero ¿qué pasa? La ley accesoria. Ellos tenían dos dioses, a Dios y al dinero. ¿Por qué razón? Porque habían tomado de las escrituras la parte que tiene que ver con lo que es la bendición económica, la parte que tiene que ver con lo material, y no se habían centrado en que Dios, cuando llamó al pueblo de Israel al desierto para salir de la esclavitud de manos del ungido Moisés, lo primero que les dijo fue: yo les voy a ustedes a humillar, en el capítulo 8 de Deuteronomio, yo les voy a hacer pasar hambre, yo les voy a hacer pasar vergüenza, yo les voy a hacer pasar humillación, pero es con la intención de que ustedes a mí me conozcan. Es con la intención de que ustedes, a través de ese sufrimiento, esa vergüenza, ese oprobio, puedan llegar a tener frutos dignos de arrepentimiento, que era lo que los profetas le demandaban, porque Juan el Bautista, cuando viene a predicar, lo primero que les dice es: víbora, generación de víbora. Ellos estaban andando en un aguijón de las escrituras, como bien mismo dejó Dios serpientes en el desierto, que es en las mismas escrituras, para cegarles los ojos, para endurecerles el corazón y taparles los oídos, para que ese pueblo no pudiera, no pudiera andar en lo que Dios quería. Entonces, esto es exactamente lo que ellos tenían que aprender a entender. Las escrituras tienen aguijones, por eso los fariseos andaban anclados en el Dios dinero. Cuando Cristo viene a hablar a Jerusalén, lo primero que les reclama a los fariseos, y lo hacen una revelación al joven rico, es que ellos están hablando de que cumplen la ley. Ellos dicen: yo cumplo los 10 mandamientos, como dice el joven rico, yo soy un hombre íntegro, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico, yo no deseo la mujer de mi prójimo, yo no... Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos la parte importante de la ley no la cumplían, que es la parte que tiene que ver con la misericordia. ¿Por qué? Porque no habían dejado el dinero. Cuando tú no eres capaz de dejar el dinero de lado, ese va a ser tu Dios. Se habla de la hipocresía en la fe. Cuando Jesucristo venía en la barca, acababa de repartir los panes entre la multitud, uno de los problemas cuando le habla de la levadura farisea es el problema de la fe. ¿Cómo se puede decir que se tiene fe si usted, en el momento en el que usted está viendo que ha habido una repartición milagrosa y usted ve que no hay dinero, usted piensa que usted no va a comer? Es decir, partiendo de ese fundamento es cuando hablamos de hipocresía en la fe. Se tiene fe cuando usted, aunque no tenga dinero, cree que aquel que hizo el milagro de traerle a usted de las tinieblas a su luz admirable es capaz de proveerle a usted. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos eran incapaces de creer que sin trabajo, que sin dinero, se podría comer, se podría vivir. Y en eso consistía mayormente el problema, que tiene que ver no solo con la fe, sino solamente con la hipocresía en lo que se cree. O sea, el problema de la ley de Dios consiste en que Dios demanda aquellas cosas que se vivían en el Edén. Y es ahí donde nosotros vamos a introducirnos para hacerles entender a ustedes lo que es verdaderamente la fe. El fariseo, cuando Cristo le dice a ellos: vendan todo lo que tienen, dénselo a los pobres y podrán tener un tesoro en el reino de los cielos, que es lo que le demanda al joven rico, podrá ser perfeccionado en Dios, les está remitiendo a ellos al Edén. ¿Por qué? Porque en el Edén se demandaba que debían entrar al descanso divino para ser sustentados por Dios. Todas las escrituras, amados hermanos, nos remiten al comienzo.
En el libro de Génesis Dios estableció unos parámetros de lo que iba a ser su obra perfecta, su obra santa, su obra maravillosa, y en ella se establecían una serie de cosas que fueron violadas por culpa de la maldición. Hemos estado diciendo que no es la santidad. Santidad no es vestirte con una bata blanca hasta los pies y decir que tú eres santo. Santidad no es coger y decir yo diezmo, yo hago tantas obras, yo oro más que todo el mundo. Santidad no es coger y decir yo no peco, porque el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios, hace peca hasta de pensamiento, con lo cual el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley, ni aun teniendo sacrificios que se hacían para poder resarcir el pecado. De hecho, el mismo apóstol Pedro te lo va a decir: si ese yugo no pudo cargarlo Israel, no queráis llevarlo vosotros. Entonces, para eso se nos ha dado la gracia, no para transgredir la ley, sino porque como el rey David, cuando andaba siendo perseguido por Saúl, tuvo que recurrir a los panes de la proposición que no le era lícito comer, así nosotros en la gracia tenemos por gracia la oportunidad de irnos perfeccionando por medio de esa misma ley que nos mata, pero Dios nos da vida por su gracia en el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos vamos al Edén, señores, para entender lo que es la santidad, que es algo que yo no entendía hasta que Dios no me lo reveló. O sea, yo era de las primeras personas que tenía una santidad totalmente farisea, hasta un punto tal que quería ser célibe. O sea, fijaros vosotros hasta dónde había llegado yo. Mira cómo está la Iglesia Católica por estar llevando una santidad completamente loca que no tiene nada que ver realmente con la santidad que Dios demanda. O sea, tenemos que tener cuidado porque luego queremos ser más santos que Dios y acabamos nosotros como el diablo rodando por el infierno. Como el querubín protector del libro de Ezequiel en su capítulo 28. O sea, es decir, nosotros tenemos que saber que la santidad de Dios no consiste en apariencias. Hay una esencia de la santidad que está en lo que hoy voy yo a explicarles a ustedes. Me excusan si soy muy extensa quizás, pero creo que es un tema que amerita de conocimiento y que amerita de revelación. Nosotros, para poder entender lo que es la santidad, tenemos que posicionarnos en el Edén. Quiero que cierren de alguna manera sus ojos espirituales y que se sitúen en el Edén. Imagínense que yo soy Eva, que estoy ahí en mi Edén. El Edén es el sitio, es el sistema que Dios ha establecido por medio de las Escrituras. Es su sistema eclesiástico. Se supone que nosotros somos su iglesia, Eva, que hemos sido sacados de la costilla de Cristo aquel día cuando fue atravesado por agua y por sangre que salió de su costilla. Fuimos sacados de su costado, como cuando se durmió Adán y Dios sacó de su costilla a su esposa Eva. Entonces nosotros somos esa iglesia, estamos aquí en nuestro Edén maravilloso y fantástico, pero tenemos un mensaje que hemos recibido de nuestro marido, que es Cristo. Pero también tenemos otro mensaje al lado del que hemos recibido de Cristo. Ese mensaje de Cristo, que es el árbol de vida, es el árbol en el que debemos permanecer, según nos establece él a partir del libro de Juan. Nos dice, él es la vid, nosotros somos los pámpanos, debemos permanecer en el árbol, porque fuera de él nada podemos hacer, no podemos dar fruto fuera de él. Es un mensaje fantástico, estupendo, muy filosófico. Habría que escribir un libro para centrarse en todo lo que eso conlleva, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ese es el árbol que yo tengo como Eva ahí, el mensaje de mi marido, pero también tengo otro árbol tras el cual hay una serpiente que me está tentando a desobedecer esos preceptos de ese árbol maravilloso, y como es un árbol, por lógica tenemos que deducir que es otra doctrina, pero están ambos dentro del Edén, que es donde yo estoy por medio de la palabra, que fue por medio de la cual fue hechas todas las cosas, fueron hechas, porque el libro de Juan en su capítulo 1 es lo primero que te dice, que primero fue la palabra y por ella fue hecha todo y sin ella nada fue hecho. Por consiguiente, todas las alegorías bíblicas nos van a hablar de la obra de Cristo desde diferentes perspectivas, y máxime el Edén, donde se habla del principio de la creación de todas las cosas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces yo soy Eva, estoy en mi Edén, tengo la doctrina de Jesucristo que me dice a mí todo lo que yo tengo que hacer para yo ser salvo, que me dice a mí por dónde tengo que caminar para yo dar fruto. Deja todos los bienes, deja lo que tienes, deja a tu padre, a tu madre y sígueme. O sea, él decía en su mente, en su palabra decía claramente a los mismos discípulos, sabéis que yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, a los que querían seguirles, a los que querían ir a enterrar a sus padres, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Tienes que aborrecer a tu madre, tienes que aborrecer a tu padre, si no, no eres digno de mí, porque si dejas a madre, a padre, casas, hijos por mí, yo te daré 100 veces más, que es un poco la alegoría de Job, ¿no? Y todo eso lo entendemos. Bien, pero ahora tenemos otro árbol ahí mismo en las Escrituras, porque se supone que estamos sembrados en el Edén por las Escrituras. Y ese árbol me plantea a mí desobedecer esos mandatos. Obviamente, si es una doctrina, porque tiene que serlo, porque los árboles simbolizan la doctrina,
es obvio que es otra doctrina que Dios iba a sembrar en las Escrituras para hacerme a mí volverme atrás de esos mandatos primeros que yo tengo. Aparte de esa otra doctrina que yo tengo ahí, que donde va a estar el diablo haciendo su obra, como bien dice el apóstol Pablo, no puedo citar ahora exactamente el versículo, que temía que Eva, que la iglesia como Eva se dejara tentar por la serpiente tras una doctrina diferente, porque es curioso cómo Dios deja señuelos en las Escrituras, que luego los deja con su segunda intención, porque realmente Él lo hace así por su intención, no es porque Él sabe perfectamente lo que va a hacer la iglesia. Pero Él te deja la trampa, pero también te deja la salida, ¿no? Porque es fácil caer en esa situación. O sea, tú lo lees y como los deberías dices, ostras, ¿por qué dice esto? No, esto lo dice por algo, porque Dios no va a estar hablando esto por nada. O sea, es algo lógico, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa y ese fundamento, te sitúas y tienes al Espíritu Santo que te va a ir guiando a ti a la verdad en medio de esos dos árboles. Porque si os dais cuenta, en toda la historia del Génesis, el Señor va guiando a las personas a través de su Espíritu Santo. Claro, todos los problemas que el pueblo de Israel y la iglesia y todo el mundo ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad ha venido porque son incapaces de hacer la voluntad del Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Parece mentira, o sea, es una cosa muy impresionante. Pero si tú te pones a pensar, toda la obra de Dios se resumiría fácilmente en que el hombre es incapaz de vivir bajo los parámetros de Dios. ¿Y por qué es incapaz de vivir bajo los parámetros de Dios? Porque los parámetros de Dios no son como los parámetros de los hombres. Y cuando Dios te demanda algo, siempre tu carne va a ser más, no fuerte, podemos decir que va a tirar un poco más que tu propio espíritu. Entonces, claro, tú imagínate que estás en un mundo en el que está la maldición, es lo que se vive, o sea, es lo que hay. Discúlpenme, soy humana. Y en esa maldición tú tienes un sistema en el que tú vives, en el que se te exigen unas cosas, en el que hay unas demandas, tienes un padre, tienes una madre, tienes unos hijos, tienes una sociedad que espera de ti estas cosas, y de repente viene el Espíritu Santo a demandarte a ti cosas que van en contra de lo que va a ser el aplauso, de lo que va a ser la satisfacción de tu carne, de lo que va a ser la satisfacción de todo lo que son tus deseos, de tus ojos, de tu espíritu y tu concupiscencia. No te va a dar ese placer de jactarse de las riquezas. Eso va a provocar en ti una lucha interna descomunal, porque la gente dice, sí, yo obedezco a Dios, pero cuando esa ley de Dios entra a ti y esa empieza a remenearte y empieza a meterse en tus huesos y empieza a demandarte cosas, pues mire, mi hermano, ahí que se ven, ahí que las uvas se ponen agrias, como yo le digo muchas veces a las personas, digo, oh, mi alma alaba a Dios. No, sí, yo voy a cumplir con las premisas de Dios. El pueblo de Israel pensaba que iba a cumplir con ellas, pero mira, el 80% de los líos de Israel en el desierto vinieron porque fueron incapaces de cumplir con las premisas del Espíritu Santo. Luego no es tan fácil como la gente piensa. Si hubiera sido fácil, pues mira, se ahorraría Dios tener que haber llamado tantos profetas, tener que haber mandado un ungido, tenía que haber... No es fácil. Entonces, remitiéndonos al Edén nuevamente, vamos a volver al problema que nos acontece de la santidad. El Espíritu Santo de repente te dice, Giselle Rojas, o fulanito, o Juana, o Pepa, por poner un ejemplo. Ahora quiero que dejes el trabajo. Uy, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Me recuerda a Raymond Pozo, que Raymond Pozo dijo que iba a hacer una donación, y es una cosa que está viral en Facebook, y decía, voy a hacer la donación de lo primero que saque de mi bolsillo, porque sé que se da una ofrenda en las iglesias, y va y saca 500 pesos y dice, te reprendo, Satanás, trata de engañarme. Pues así mismo le pasa al creyente cuando el Espíritu Santo le demanda algo que va en contra no solo de su carne, sino de lo que ese árbol distinto le está diciendo. ¿Por qué? Porque resulta que el árbol diferente del que hemos hablado en las escrituras, donde está Satanás, que está plantando las mismas escrituras, dice cosas que son contrarias a las que te establece el Espíritu Santo. ¿Pero por qué te establece cosas distintas? Porque se supone que está ahí para probarte. Se supone que es un evangelio que está ahí para probarte, porque Dios dejó ese árbol ahí con la intención de tentar a Eva. Dios no tenía necesidad de dejarlo, pero tuvo que dejarlo porque a través de ese árbol Dios iba a hacer una obra poderosísima. Primero, establecer un sistema, bajo un sistema leudado, que pudiera ser posible la obra evangelizadora en el mundo entero, porque era a través del mismo diablo que Dios iba a hacer la obra de Babilonia. Le iba a servir para descartar también a aquellos, como era un poder engañoso, aquellos que no son de los que son. Iban a servir como Saúl, como un poder perseguidor para formar a los ungidos. O sea,
iba a servir para muchas cosas. Yo no voy a explayarme aquí demasiado acerca del poder engañoso, porque eso es algo que es para otro estudio, pero sí quiero que entendáis lo que estaba pasando en el Edén. En el Edén Dios le prescribe al hombre que tenía que ser vegetariano, no podía comer carne. El hombre debía comerse los cereales, las legumbres, las verduras, las frutas, y esa iba a ser su alimentación. El hombre debía entrar al descanso divino. Dios había durado 7 días, que son totalmente simbólicos, haciendo el mundo. ¿Qué tenía que hacer el hombre más que sentarse a disfrutar de lo que ya estaba creado y deleitarse en la obra de su Dios, a buscarle en espíritu y en verdad? Pero no. Tuvo que venir el hombre a querer ponerse a hacer lo que Dios, cosas más allá de las que Dios había hecho, y ahí está, pues mira, un problema. Entonces, el trabajo no es una bendición, señores. La gente piensa que sí. Piensan que cuando yo lo digo por decir, pero se supone que usted tiene que ser lógico y observar que en Génesis 3, cuando Dios maldice a Adán, lo primero que lo maldice es con tener que ganarse el sudor, con el sudor de su frente, ganarse el pan. Esto no estaba planteado por Dios. Si hubiera estado planteado por él, no hubiera sucedido como una maldición. Porque se supone que los árboles no te cobran a ti para darte una naranja. A ti la tierra no te cobra para darte arroz. ¿Me entiendes? Otra cosa es que la cultives tú, pero vamos, en principio, la maldición del trabajo y la maldición de tener que trabajar como perros para poder comer no procede de bendición, sino del diablo, porque el hombre se rebeló y empezamos a caer en la maldición de Caín. Entonces, vamos por partes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí de la santidad? El problema de la santidad es incapacidad para obedecer al Espíritu Santo. La gente dice, no, pero que Jesucristo no dice del trabajo, ¿cómo lo va a decir? Tú sabes los años que duró la Biblia en manos de la Iglesia Católica, una iglesia que es prácticamente, fue usada por el mismo diablo, porque la Iglesia Católica se apoyó prácticamente en Pablo en todos sus preceptos. Entonces, tú no puedes estar confiando en un libro que estuvo en manos del diablo durante más de 1500 años hasta que pudo ser revelado. ¿Sabes tú cuánta gente usada del diablo cogió ese libro en la mano, hizo lo que le dio la gana? Tú tienes que ser lógico y dejar que el Espíritu Santo te guíe a ti a toda verdad y te lleve a entender situaciones. Porque si partimos del libro de Daniel y vemos la historia de los jóvenes en Babilonia y te das cuenta que para esos jóvenes la ley de Dios no permitía comer carne, ¿de dónde se sacan Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel esa ley? No parece ser una ley bíblica, pero esa ley está ahí. Es decir, eso yo no me lo he inventado. Eso es una ley que está ahí y ellos se la han referido a Nabucodonosor y le han dicho, mire usted que yo carne no como porque eso es de Babilonia, eso es abominable. No bebo vino, no como carne. Ahora dice, vale, es que eso a lo mejor fue alegoría. No, eso no fue alegoría, es que esa es la realidad del cristiano. El cristiano no puede comer carne, o sea, es así. Es una prescripción desde el Edén y Cristo es el primero y es el último. Se supone que Cristo vino a llevarnos a nosotros a toda verdad, a sacarnos de la maldición en la que caímos a causa de la rebelión en el Edén al Espíritu Santo. Vino a traernos ese paráclito, ese consolador, a que nos volviera a guiar, y lo que no podemos hacer es volver otra vez a caer en el mismo error teniendo una alegoría que nos está diciendo que Dios iba a hacer eso con nosotros. Porque eso está ahí como testimonio, como bien decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, para todos los creyentes de que lo que pasó a Israel no iba a pasar a nosotros. Entonces, todo eso no fueron más que figuras y sombras de realidades espirituales que ahora nosotros estamos viviendo. Tenemos que tomar conciencia, hermanos, tenemos que ser lógicos y observar. Porque la gente no se pone a observar que Dios llamó 12 apóstoles. Pero de repente aparece un 13º apóstol, por decirlo así, que aparece llamado Saulo, como se llamaba Saúl, de la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl, de Anatolia, que es la zona donde estarían los hijos de Jafet, donde aparecería el impío. Entonces, todos esos datos, cuando Dios llama a Pablo, que encima lo llama entre los fariseos de fariseos, perseguidores que mataron a Cristo, lo llama a él sabiendo y le dice claramente, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, que es además la palabra que le dice Dios a través de las bendiciones a la tribu de Dan, que es la que iba a juzgar a todo el pueblo, que era una tribu situada en Europa, que iba a estar situada en Europa por el hecho de que en las tribus, en el orden que tenían en el tabernáculo en el desierto, se ubicaba Dan en el norte, donde justo está Italia, donde se iba a ubicar la iglesia católica. Y él le dice la misma palabra que se le dice a Adán cuando la serpiente muerde al caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Pablo se cae hacia atrás, literalmente, camino de Damasco. Y más adelante es cuando él te dice a ti, en Gálatas 1:8, que si aun ellos o un ángel del cielo trae un evangelio distinto, sea anatema. O sea, es que más claro no puede cantar un gallo. Entonces, lo más triste de todo esto es que la gente no pueda entender que ese árbol lo plantó Dios. No es que nosotros estemos diciendo que Pablo sea malo ni que sea bueno. Pablo simplemente fue un vaso de Dios, porque esto a fin de cuentas quien lo hizo fue Dios. Esto no lo hizo el hombre.
Esta obra no la hizo Pablo. Y Pablo igual ni siquiera era consciente de lo que Dios estaba escribiendo a través de él, porque Pablo lo que estaba era centrado en los mandatos de Dios. Porque Cristo se le había aparecido, Cristo le había dicho una serie de cosas y Pablo pues tenía que ejecutar porque era un ungido de Dios para un tema, un vaso útil de Dios para la obra que él iba a hacer con los gentiles. Mi hermano, es que Dios iba a establecer el sistema de Babilonia a través de las cartas paulinas. O sea, si usted se pone a analizar todo el sistema que existe hoy a nivel jerárquico, a nivel burocrático, no está establecido a través del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, como decía Karl Skriver, que es uno de los teólogos más grandes que ha existido en Alemania, que es el principal defensor de la teoría de lo que es el vegetarianismo, que está demostrado que vivieron los apóstoles y Cristo, establece claramente que el apóstol Pablo simplemente ve un motivo en Cristo, pero él muchas de las cosas que Cristo prescribe no las prescribe como Cristo las prescribe, sino que las prescribe según su propio criterio, llegando incluso Pablo a decir, esto no lo digo yo, no lo dice el Señor, sino yo. Es decir, como que él puede atribuirse cosas que el Señor no se atribuye. O sea, es que claro, la gente no se pone a pensar que es que Dios es así como él endureció el corazón al pueblo de Israel, a la mayoría por impíos, así mismo hace Dios con nosotros, señores, a través de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos los cristianos y lo que se deduce de todo esto que os estoy diciendo a nivel de rasgos generales? Que cuando la iglesia viene, el cristiano viene a la iglesia, el cristiano va a chocar con dos árboles, porque el cristiano pasa a ser Eva. Y esos dos árboles son el de Cristo y el de Pablo. Y cuando el Espíritu Santo viene a usted a guiarlo, hermano mío, sea usted soez, hágale caso, mi hermano, porque si el Espíritu Santo quiere matarlo a usted, que lo mate. Para eso es el Espíritu Santo. Se supone que a usted lo que le dejaron fue al Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, es que es el diablo que me quiere matar. No, el diablo que le va a interesar que tú dejes de matar los animales. Y el diablo lo que quiere es acabar con todo lo inocente que hay. Es el diablo. Él no tiene ninguna piedad. Ahora bien, recordad que al diablo lo creó Dios. Hay que tenerle más miedo al creador del diablo que al diablo. Pero todos tenemos ahí la alegoría de Job. En la alegoría de Job, al diablo fue Dios que le entregó a Job en las manos. Un hombre que estaba ahí, que no era de nada, y se lo entregó en la mano él al mismo al diablo, para que matara la carne de ese hombre y dársele a conocer realmente tal cual él es. ¿No? Entonces yo lo que quiero que en este día ustedes entiendan que la santidad, señores, no consiste en ponerse una ropa larga. Esa es una parte accesoria de la santidad, la más simple. Usted puede ser una persona muy cristiana, usted puede tener 50 años en el Evangelio, usted puede tener 30, 40, 700 milagros hechos, usted puede tener sacrificios que no le quepan a usted los bolsillos, vamos, más trofeos que los jugadores de béisbol, pero la santidad consiste en la obediencia, hermanos. Sin obediencia no hay santidad. Yo recuerdo que el libro de Hebreos, no sé exactamente si es en el capítulo 11 o 12, te dice claramente a ti en tu cara, te lo dice, si vosotros pecáis, una vez tenido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificios por el pecado. Y esto es una remisión directa a Judas 1 y a 2 Pedro 2, donde se te habla a ti de los apóstatas. Porque si usted conociendo la verdad vuelve a nadar en la basura, pues obviamente usted es un inmundo. Usted es que no tiene forma o Dios de enderezarlo, mi hermano. Porque Dios te saca a ti de la esclavitud, de la maldición de Caín y de Abel. Bueno, de Caín, porque Abel no era maldito, que maldito era Caín. Te saca a ti de ahí y tú entonces cuando viene quiere volver a revolcarte en la inmundicia porque te has ido tras una doctrina diferente simplemente porque no has tenido amor por la verdad. Entonces a esto es que nos estamos refiriendo, hermano. Volvamos al Edén para que encontremos ahí la situación con el Espíritu Santo. Si desobedecemos al Espíritu de la gracia, que fue lo que hicieron Adán y Eva en el paraíso, estamos muertos. Da igual que te vistas de santo, que te apliquen la Torá, que te aplique el Nuevo Testamento, que te aplique el Corán. Está fuera del Evangelio. Yo lo que quiero que la iglesia entienda que la santidad no consiste en usted coger y aplicarse las escrituras. Por ejemplo,